Muy buenas tardes, mi nombre es Torres Herrera Marix Ixel y estaremos presentando la parte 3 de señales informativas y señales turísticas y de servicios. Empezaremos por la ubicación. Longitudinalmente, las señales informativas de recomendación se colocan en aquellos lugares donde sea conveniente recordar a los usuarios la observancia de la disposición o recomendación que se trate. Lateralmente, en carretera, la señal se colocará en todos los casos de modo que la orilla interna del tablero quede a una distancia mínima de 0.50 metros y máxima de 1.50 metros de la proyección vertical del hombro de la carretera. En zonas urbanas, la distancia entre la orilla del tablero y la orilla de la banqueta será de 0.30 metros. En cuanto a la altura, en carretera la parte inferior del tablero de la señal quedará a 2.50 metros sobre el hombro de la carretera y en zona urbana a 2.50 metros sobre el nivel de la banqueta. En contenido, únicamente se incluirá información que pueda ser transmitida mediante un pictograma y que sea relevante de transmitir al usuario. Las leyendas tendrán como máximo 4 palabras o números por renglón y en ningún caso incluirá más de 2 renglones. Los tableros adicionales serán de un renglón. Cuando el texto de un renglón tenga menos letras que el texto del renglón que sirvió para dimensionar la longitud del tablero y se haya usado la máxima serie posible en su caso, y aún así sobre el espacio, el texto se escribirá centrado en la longitud del tablero. En cuestión de color, el fondo de las señales informativas de recomendación será de color blanco reflejante, conforme al área correspondiente definida por las coordenadas cromáticas representadas en nuestra tabla. Las películas reflejantes, según su tipo, tendrán los coeficientes mínimos de reflexión inicial que se indican en la tabla. Los caracteres y filetes serán de color negro. Seguiremos con nuestras señales informativas de recomendación para rampas de emergencia para frenado. De manera específica, en carreteras conveniente pronunciada, donde existirán rampas de emergencia para frenado, se instalarán 4 señales informativas de recomendación. Una es la señal con la leyenda "Pruebe sus frenos", que cumpla con todos los requisitos establecidos para las señales informativas de recomendación descritos previamente en este capítulo, incluyendo los de color. La segunda será la otra señal con la leyenda "Vehículos sin frenos, siga la raya roja", con el fondo de color amarillo. El tercero será 2 señales con la leyenda "Cede el paso a vehículos sin freno", que se cumpla con todos los requisitos establecidos para las señales informativas de recomendación, incluyendo los de color. Las señalizaciones con la leyenda de "Pruebe sus frenos", con dimensiones de 178 por 40, y la siguiente señal de "Vehículos sin frenos, siga la raya roja", con dimensiones de 239 por 71, y la siguiente señalización, que indica que deben de ser 2, de "Cede el paso a vehículos sin frenos", con dimensiones de 239 por 71. Después tenemos las señales informativas de recomendación para cruces de ferrocarril. La señal informativa de recomendación CIR cruce de ferrocarril se usa para indicar el sitio donde se indicará el cruce de nivel con una vía férrea. La señal informativa de recomendación CIR cruce de ferrocarril siempre estará acompañada por la señal restrictiva CR-6 alto para indicar el sitio donde debe parar el vehículo antes del cruce de la vía férrea, o se integrará al semáforo o semáforo con barrera que se requiera. Cuando existan 2 o más vías férreas, se le añadirá un tablero adicional que indique el número de vías férreas por cruzar de forma rectangular a 72 centímetros de largo y a lo alto de 25 centímetros con ceja perimetral,
doblada de 2.50 centímetros con su mayor dimensión en posición horizontal. En las esquinas redondeadas, filete, letras y colores iguales a los de la señal informativa de recomendación CIR cruce ferrocarril. Ejemplos de señales informativas de recomendación. Este sería uno con la leyenda "No obstruya el crucero", con dimensiones de 147 por 56 centímetros, y otro de "No se estacione en curva", con dimensiones de 239 por 71 centímetros, además de otra de "Transporte de carga, tramo con restricciones", que serían con las dimensiones de 239 por 71 centímetros y "Transporte de carga, tramo con restricciones aproximadamente a 5 kilómetros", con dimensiones de 239 por 71 centímetros. Para nuestras señales de información general, entre paréntesis SIG, son señales que se emplean para proporcionar a los usuarios información de carácter geográfico y de tamaños de población, así como para indicar nombres de obras importantes en las vialidades, límites políticos, ubicación de elementos de control, como cabinas de cobro y puntos de inspección, entre otras. Tenemos como aspecto en forma los tableros de las señales de información. Generalmente serán rectangulares con ceja perimetral doblada de 2 centímetros, con su mayor dimensión en posición horizontal y con las esquinas redondeadas. El radio para redondear las esquinas serán de 6 centímetros, quedando el marco y el filete de 2 centímetros de ancho, con radio interior para su curvatura de 2 centímetros. Tenemos una tabla en la cual nos indica la altura de los tableros de las señales de información general. También veremos una tabla 4.17 que será la guía para distribución de los elementos de las señales de información general, además de tener una tabla que sería 4.18 que nos guiará para la distribución de texto en las señales de información general. En esto tenemos que ver mucho nuestra ubicación, ya que longitudinalmente las señales de información general se ubican en la medida de lo posible en el punto al que se refiera la información de la leyenda o al principio del sitio en que se desea indicar. En ningún caso interferirá con cualquiera de los otros dos tipos de señales. Además de que las señales que se indiquen en un punto de control se colocarán señales previas, preferentemente a 500 y 250 metros del lugar. Lateralmente, en carreteras de señales se colocarán en todos los casos, de modo de que la orilla interna del tablero quede a una distancia no menor a 0.50 metros de la proyección vertical del hombro de la carretera, ni mayor de 1.50 metros. En zonas urbanas, la distancia entre la orilla del tablero y la orilla de la banqueta será de 0.30 metros. También debemos de tener en cuenta, en cuanto a la altura, en todas las características de la parte inferior del tablero de la señal quedarán a 2.50 metros sobre el hombro de la carretera, y en zonas urbanas a 2.50 metros sobre el nivel de la banqueta. El tablero de estas señales quedará siempre a posición vertical a 90 grados con respecto al eje de la calle o carretera. Para nuestro contenido debemos de saber que en las señales de información general se transmitirá la información general necesaria para el usuario mediante el uso de leyendas para la separación y distribución de los elementos dentro de las señales. Se tomará en cuenta lo indicado a la tabla 4.17 y tabla 4.18. En casos específicos, los espacios pueden variar para una mejor distribución, siempre y cuando la señal no pierda su presentación y no se alteren las dimensiones del tablero. Las leyendas tendrán como máximo 4 palabras o números por renglón, y en ningún caso serán de más de 2 renglones. Cuando el texto de un renglón tenga menos letras y el texto del renglón que sirvió para dimensionar la longitud del tablero y se haya usado máxima serie posible, en su caso y aún así sobre espacio, el texto escribirá centrado y repartido en la longitud del tablero. La geometría y separación entre letras o números se determina como establece el capítulo 8, letras y números para señales, dando preferencia hasta donde sea posible el uso de la serie 3.
Las separaciones entre palabras de renglón más largo que rija en la determinación de la longitud del tablero será la mitad de la altura de las letras mayúsculas. En el caso de que el renglón contenga números de separación entre estos y las palabras será igual a la altura de las letras mayúsculas. Cuando la leyenda de la señal se distribuya en dos renglones, la diferencia entre el número de serie de letras en el texto de cada renglón será de 1 como máximo. El fondo de las señales de información general serán color blanco reflejante y los caracteres y filetes serán de color negro. La señal de información general para rampas de emergencia para frenado será de color amarillo reflejante. Ambos colores deberán estar conforme al área correspondiente definida por las coordenadas cromáticas presentadas en la tabla 4.2. Las películas reflejantes según su tipo tendrán los coeficientes mínimos de reflexión inicial que se indican en la tabla apartado 2, 4-3. Señal de información general para rampas de emergencia para frenado. Se instalará una señal de información general como la mostrada en la figura 4-22 a una distancia de al menos 500 metros de la rampa de emergencia para el frenado, preferentemente en el sitio donde la raya guía hacia la rampa de emergencia para el frenado. Continúa. Cambia del carril de alta velocidad al de la baja, como se describe la sección de raya guía hacia la rampa de emergencia frenado M-14 del capítulo 3. Señalamiento horizontal. En caso de que el tramo con pendiente descendiente de la carretera sea largo, se instalará otra señal igual a cuando menos 1000 metros de la primera. Aquí tenemos una figura de la señal de información general para rampas de emergencia para el frenado. En carreteras de un carril por sentido de circulación, la información general para rampas de emergencia para frenado serán bajas, mientras que en carreteras con 2 o más carriles por sentido de circulación podrán ser bajas o elevadas en un puente a criterio del proyectista, tomando en cuenta el volumen del tránsito y la velocidad de operación. Si se opta por señales bajas y la carretera de cuerpos separados, las señales se instalarán en ambos lados del arroyo vial. Uso de señales de información general. SIG-7 lugar. Indica a los usuarios el nombre del poblado o lugar del interés al cual están llegando. Se identificarán ciudades o localidades con su número de habitantes, nombre de ríos, puertos orográficos con su altitud, delimitaciones geográficas como Trópico de Cáncer y Paralelo 28, y nombre de algunos otros puntos notables de la vialidad, como se muestra en la figura. Esta es la figura 4-23, que son los ejemplos de señales de información general SIG-7. En el SIG-8, nombre de obras, informa a los usuarios el nombre de obras importantes por las que se cruza la carretera o vialidad urbana, tales como puentes, presas, vados, canales, túneles, etc., y se colocan al principio de la obra, en ambos sentidos del tránsito, como se muestra en la figura 4-24. Aquí tenemos el ejemplo de las señales de información general SIG-8. Para el SIG-9, límites políticos, se utiliza en aquellos puntos de la carretera o vialidades urbanas donde se cruce un límite político, ya sea de estados, municipios, delegaciones o sectores, como se muestra en la figura. Se constará de dos renglones de tal forma en el que el renglón superior se coloque el nombre del estado, municipio o delegación que termina y en el inferior del nombre del que se principia. Se ubicará una señal para cada sentido del tránsito. Aquí tenemos el ejemplo de la figura 4-25, ejemplos de señales de información general del SIG-9. En la excepción de este caso se da en señales colocadas principalmente en los límites de la ciudad, con leyendas tales como bienvenidos a la Ciudad de México, entre otras, que sería como la figura 4-26. En esta señal tiene una particularidad de que su longitud general corresponde en la mayoría de los casos al ancho total de la vialidad, colocándose en la señal tipo puente. Tenemos aquí en la figura 4-26 ejemplos de señales de información general para el área urbana. Después seguiremos con el SIG-10 de control. Se emplea para indicar a los usuarios la proximidad de su sitio en donde deben hacer alto a un punto de control de vialidades, tales como caseta de cobro, inspección aduanal, forestal, militar, sanitaria, etc., como se muestra en la figura 4-27. Se ubicará una señal previa al lugar del alto a 150 metros o de preferencia dos señales previas al lugar de control a 500 y a 250 metros,
indicando en los tableros el tipo de inspección o control y la distancia a la que se encuentra. Aquí tenemos los ejemplos de la figura 4-27, ejemplos de señales de información general SIG-9. Muchas gracias por ver este video, espero les haya gustado.